Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hola, bienvenidos a todos. Espero que se encuentren súper bien. Hoy estamos muy emocionadas porque vamos a seguir compartiendo historias de valor. Y hoy tenemos una historia muy valiosa que es Karen, tu historia. Ok, aquí vamos a contamos un poquito de nuestra historia, un poquito de historias que conocemos y en base a eso desarrollamos la temática que queremos tratar. Exactamente. Porque la experiencia nos lleva a concretar muchísimo más aquello que queremos transmitir. Así es. ¿Qué tal si empezamos, Katica? Exactamente. Empecemos. ¿Qué nos quieres contar, Karen, el día de hoy? Bueno, yo les quiero contar. Bueno, espérense, yo organizo, me acomodo bien acá. Ya me puse, fue como nerviosa. Bueno, empecemos por una pregunta. ¿Cómo ha sido ese proceso de conocer al Señor? Pues toda la vida, familia tradicional católica. No, cero. Por ahí quería empezar, y es que en el ser humano hay una sed casi insaciable, porque solamente hay un camino para saciarla, una sed de Dios muy grande, y esa sed la viví yo desde muy pequeña. Yo recuerdo que la mayor parte del tiempo la pasaba en la casa, sola, con empleadas del servicio. Mis papás les tocaba trabajar mucho. Y en esos recuerdos que tengo de mi infancia, recuerdo sentarme a veces en una ventana mirando hacia afuera y pensar como en Dios o en cosas así. Entonces yo iba, cogía la Biblia y se la entregaba a la empleada y le decía: ¿me lees el Apocalipsis? ¿En serio? O sea, a mí me gustaba el drama desde chiquita. Muy heavy, muy heavy. Y yo sentaba la empleada del momento, porque no era siempre una, la del momento, y le pedía que me leyera el Apocalipsis. Y ella me lo leía, y esto eran matanzas, caballos, jinetes, dragones. Y a mí todo eso me parecía tan impresionante, tan miedoso, pero me producía tanta curiosidad. Y creo que ahí fue donde se empezaba a manifestar como esa sed mía de Dios, que yo traté a mí misma como de saciarla de esa forma. Y ya luego con la primera comunión, que la hice pequeña, hacía oración en las noches, y esa oración, yo recuerdo que yo en mi corazoncito sentía mucha paz, muchísima paz. Pero yo seguía teniendo mucha sed, muchas preguntas sobre el mundo espiritual, o sea, sentía como una atracción hacia las cosas espirituales, que ahora entiendo que parte mucho de mi temperamento, que es un poco melancólico, consanguíneo, pero más melancólico. Tendemos a ser personas Profundas. con mucha sensibilidad a lo espiritual, con muchísima sensibilidad a lo espiritual, como que quieren ir más allá, de todo más allá. Bueno, ¿qué hay más allá del Apocalipsis? Bueno, ¿qué hay más allá de esto, más allá de esto? Yo tenía eso, pero que el padre, el ejercicio de la paternidad, papá y mamá, nosotros los que nos están escuchando, nosotros como padres, tenemos la obligación frente a los hijos de descubrir eso y saciar esa sed de algo más. Yo tengo, por ejemplo, una niña que me hace unas preguntas teológicas, acaba de cumplir 7 años, y yo a veces me quedo, hasta te lo digo, o sea, aquí entre nosotros, les digo, a veces como que me genera cierta frustración interior o hasta ofuscación, porque no sé qué responder. Yo alguna vez te lo decía, ¿no? Sí. Mamá, sí, o sea, me hace unas preguntas muy concisas, y si yo le respondo de cualquier forma, ya luego me lanza otra pregunta como que, entonces merece el infierno. Como que no, espérate, no. Hasta allá no es la cosa. Con ella es así, y yo veo en ella eso mismo que me pasaba a mí, como esa sed de algo más. Y que esa sed nunca nadie la vio,
Entonces yo traté de respondérmela. Y Pero la recuerdo, empleada, por ejemplo, no te respondía o no le hacías no, preguntas a ella ella. simplemente me leía el Apocalipsis y pues y me decía que el mundo se iba a acabar. Para acabar de rematar. Para acabar de rematar, que iba a haber un fin del mundo, que el fin del mundo y que yo crecí pensando en el fin del mundo y en el Apocalipsis, pero ya, o sea, en la ignorancia pues obviamente de estas personas, y nunca recibí respuesta por parte de mis papás porque ellos son personas buenas, personas trabajadoras, pero no, pues como en la parte espiritual no han sido tan curiosos O formados. o formados, mejor. Esa palabra es mejor. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? A invocar espíritus. Pero por curiosidad o alguna compañera del colegio o algún... Recuerdo por allá muy vagamente, porque yo tenía unos 6, 7 años, no tenía más de 8 años, que me enseñaron un juego en el colegio, pero ya no recuerdo bien cómo era, donde yo podíamos invocar, y me hablaron de la Ouija. Yo no llegué a hacer Ouija, pero yo llegaba a casa y empecé a cambiar la oración de la noche, que yo la hacía de rodillas en mi cama, empecé a cambiarlo por invocación de espíritus en las tardes. Entonces, y yo pedía que se manifestaban y yo le hablaba a los espíritus y yo les decía que vinieran. Pero no pasaba nunca nada. ¿Y veías algo? Ya después sí me empezó a pasar. Ya uno haciendo pues como la relación, no pasaba nada en el momento, pero bendito, en las noches sí venían. En las noches sí venían y yo los veía. Y yo veía con mis ojos unas figuras pequeñas negras que se paraban en la puerta de mi habitación y se reían y bailaban y eran jocosas y me llamaban, me hacían esto. Y yo, pues obviamente, ¿cuál es la protección del que no es cristiano? La cobija, ¿sí o no? Yo cogía la cobija y me... ¿O debajo de la cama? No, debajo de la cama siempre sale el monstruo. No, siempre sale la mano. No, debajo de la cama no, debajo de la cobija. Jesús. Ok. Sale el monstruo. Yo me metía debajo de la cobija y ahí obviamente sentía mucho miedo, pero en eso transcurrían mis noches. En esperar a que estas figuras desaparecieran y pasarla. Y esto sucedió durante muchos años. ¿Qué empezó a pasar en mí? Pues que ya me empecé a acostumbrar a estas sensaciones en las noches y empezó a entrar en mí el pecado. Entonces, claro, ya entró la sensualidad que yo contaba en capítulos anteriores, esa sensualidad, ese deseo de ser mirada. Entró a mi vida la sexualidad precoz, los desórdenes, la vanidad. Entonces digamos que ya no tenía estas experiencias, pero ya mi corazón se mundanizó. Y ahí es cuando uno empieza a ver que es un síntoma de, en cierta forma, de un tipo de contaminación espiritual. Es eso, es que uno empieza y se va sumergiendo de forma más profunda en el mundo y en las cosas del mundo. ¿Y tus papás no se daban cuenta? No, porque yo desde pequeña fui supremamente reservada, no era una persona muy abierta. Yo a veces me pongo a ver las calificaciones, las retroalimentaciones de los profesores y siempre decían, es muy callada. Era muy reservada y tampoco sabía dialogar. ¿Cómo un niño sabe dialogar? No, a un niño hay que enseñarle a dialogar, y los que son papás y están escuchando este podcast sepan que una obligación moral
por decirlo así, porque es grave, es enseñarle a los hijos a dialogar, porque si no les enseñamos, ellos van a tragar, van a guardar, y luego de guardar van a recurrir a los rebusques, van a recurrir a las drogas, van a recurrir a cualquier desorden. ¿Y cómo se les enseña a dialogar? Bueno, a través de la escucha activa, es una gran herramienta. ¿Cómo se les enseña a dialogar? A través de... ¿Sí ves? Y sonó durísimo. Sí. Estamos en vivo. Bueno, no, luego dejemos esto en suspenso. Dios mío, se nos acaban de caer las luces, acaba de sonar un estruendo fuertísimo en el techo. Bueno, en fin, sigamos. Pues sí, estamos en vivo y cuando estamos en vivo cosas pasan. Bueno, y entonces los papás tienen que enseñarle a sus hijos a dialogar a través de la escucha activa. Cuando un hijo se dirija y quiera hablar, papá, mamá, me pasa esto, ¡ah! Eso está mal, inmediatamente no hacer ese tipo de comentarios, sino abrirse al diálogo, por más tormentoso que sea lo que tienen los hijos para decir. Yo recuerdo una vez que alguien me decía como que es tan difícil dialogar con mi hijo adolescente. ¿Cómo hago para dialogar con mi hijo adolescente? Es callado, no me cuenta absolutamente nada. Y usa una estrategia esta persona. Dice, yo empecé a contarle historias. Y empecé a contarle historias de mi vida, de mi infancia, de si me hacían el bullying en el colegio o no me hacían bullying, para empezar a establecer un diálogo y ganarse la confianza. Y que a partir de eso, este adolescente empieza a cambiar y a contarle historias de lo que le sucede en el colegio, de lo que sucede en su interior. A eso es lo que yo le llamo bajar el corazón, que nuestro corazón está acá y el corazón del niño está acá, y yo tengo que bajarlo, él no tiene cómo subir, me toca a mí bajar el corazón y ponerlo a la altura. Y bajar el corazón es contarles historias, lo que tú dices, o sea, hablarle un poquito de mí. Mira, me pasó esto en el trabajo, tengo un problema con una amiga, me he sentido traicionada, lo que sea abrir el corazón y que ellos vean que papá y mamá también son de carne y hueso. ¡Wow! También le pasa, también sufre, también llora, y con ella puedo hablar, con él puedo hablar. Uh-huh. Mientras tú hablas de eso, yo tengo por acá un libro muy bonito que me gusta, que es la encíclica del Sagrado Corazón del Papa Francisco, y habla precisamente del corazón, o sea, qué hay en el corazón humano, y tiene varios apartados donde en el corazón se puede cambiar el mundo. Y eso me parece hermoso porque cada persona tenemos un corazón. Y si yo me enfoco en mi corazón y tú que me escuchas allá te enfocas en tu corazón, en lo que sale del corazón, podemos cambiar el mundo. Primero mi mundo y luego el mundo de muchas otras personas, de qué sale desde mi corazón. Entonces es bien profundo, ¿cierto? ¿Qué tal si leemos un pedacito? Vamos a leer un pedacito de esto que dice acá. Esto no significa confiar excesivamente en nosotros mismos. Tengamos cuidado, advirtamos que nuestro corazón no es autosuficiente, es frágil y está herido. Tiene una dignidad ontológica, pero al mismo tiempo debe buscar una vida más digna. Dice también el Concilio Vaticano II, que el fermento evangélico ha despertado y despierta en el corazón del hombre esta irrefrenable exigencia de la dignidad. O sea, esto para decir que nuestro corazón solo puede estar muy herido, pero si lo unimos al corazón de Jesús, es ahí donde se genera la transformación. Wow. Y que ese corazón herido solo es el que se va tras los rebusques. Exacto, entonces quizás una herida
marcada en ti, ¿cierto? De pronto la soledad, te llevó a buscar cosas que quitaron la pureza del corazón. Así es, que ha sido un caballo de batalla. Incluso yo descubrí ya adulta que esa herida de la soledad se manifestaba en mí con la comida. O sea, mi compañía era el dulce. Y vine a descubrirlo cuando médicamente me quitan el dulce, cuando ya tenía una resistencia a la insulina y cuando yo me empiezo a poner súper mal geniada porque no puedo comer dulce y yo digo, Jesús, pero yo ¿por qué estoy así? Y me muestra el Espíritu Santo que es que mi compañero de soledad, en esos momentos de soledad, era el dulce, el café y el dulce, pero más el dulce, ni siquiera el café, el dulce. Entonces, ahí es que ese corazón herido trata de acompañarse con algo y yo lo hice de esa forma. Y bueno, fui creciendo, pasaron muchas cosas, pero el objetivo de eso es contarles el ámbito espiritual y más o menos en mi edad, no adolescente, apostaté, me declaré atea, empecé a escuchar, o sea, entré en esa edad de rebeldía, por ahí entre los 13 y 15 años, donde me gustaba el rock, los pantalones rotos. El pelo de colores, no. El pelo de colores con papel glow. Sí. Me gustaba eso y sentía un odio hacia las cosas de la iglesia muy marcado, y sentía mucho odio hacia las cosas de Dios. Yo recuerdo que yo pasaba por una iglesia y yo sentía desprecio en mi corazón hacia esto. Conocí a mi novio de casi toda la vida, que hoy es mi esposo, Jonathan, y él entra en una depresión, y en esa depresión tan fuerte que él vive, empieza a buscar de Dios. Lo toma al Señor, que eso es un testimonio hermoso que está en redes, está en El Gran Desconocido, pero tal vez en algún momento traigamos acá testimonios y podamos traer el de él. Lo lindo de este testimonio es que él siente un llamado muy fuerte de Dios y yo no siento el llamado, pero como les decía en el podcast anterior, la mujer tiende a ser más idólatra, como a pegarse más a las relaciones. Entonces, por agradarle a él, yo empecé a ir a los grupos de oración que él iba y a buscar de Dios. Pero me pasaba algo muy curioso y era que yo no soportaba estar en esos recintos sagrados. Y aquí lo conecto también con que pequeña estudiaba en un colegio de monjas y había Eucaristía en semana y siempre, sagradamente, teniendo yo más o menos unos 12 años, en el momento de la elevación, de la consagración, yo me quedaba dormida. Dios mío. Nos hacían arrodillar a todos, yo me ponía de rodillas y me dormía. ¿Era dormida o un descanso en el espíritu? No, ¿cuál descanso en qué? Ay, bendito, yo no sabía eso qué era. No, literalmente dormida. O sea, a mí me da un sueño fatal estar en una misa. Y pensé que eso era normal porque la misa era aburrida. Pero siempre me pasaba y me pasaba en la consagración. Y cuando yo empecé a ir a estos grupos me pasaba lo mismo. Yo entraba, me sentaba y estaban en el grupo de oración y a mí me entraba un sueño horrible y yo no era capaz con ese sueño. Y ya luego un mal genio. Uy, no, esas cosas a mí me chocaban, me molestaban. En algún momento nos invitaron a un retiro espiritual, organizamos todo para ir y antes del retiro yo me llené de ira y cancelé el retiro. Al final me persuadieron y fue muy bonito, pero todo lo que tenía que ver con cosas espirituales a mí me daban escozor, me daban pereza, me daban enojo. O sea, todo lo que te revelara verdad. Uh-huh. Claro, porque yo estaba contaminada y no lo sabía. Uh-huh. Entonces la cosa se pone más intensa cuando mi novio, hoy mi esposo, se empieza a entregar más a Dios y yo lo empiezo a ver con un desprecio. Entonces yo recuerdo que íbamos en el carro
y él iba y le cantaba a Dios con ese apasionamiento en el carro y ponía esa música y yo volteaba y lo miraba y yo decía, este ñoño, ¡ay, Dios mío! Y entonces yo le decía, tenés que poner esa música tan duro y tenés que cantar hacia todo pulmón y así, y para acabar de gozar, que es que yo sí era bien fastidiosa. O sea, si usted me conoce y le parezco fastidiosa, créame que yo ya no soy fastidiosa. Usted no conoce lo que yo era. Fastidiosa, todo lo que usted quiera. Y se lo decía, y él cuenta el testimonio y él cuenta que él se imaginaba, porque ya estaba hasta acá de mí, echándome por el río Medellín. Es que será pecado. Eso son palabras mayores. O sea, hasta lo inducía a pecar, porque no me soportaba. Pero alguna vez él consultó eso con alguien y le dijeron, eso no es normal. Esa actitud de ella con las cosas espirituales no es normal, ella necesita oración. Cuando eso, la iglesia no había lanzado ningún anuncio sobre que los laicos oraran o no directamente por liberación. Hoy está mucho más reglamentado aquí en la iglesia, en la arquidiócesis de Medellín, pero en ese momento habían ministerios más organizados de laicos que tenían ese ministerio, valga la redundancia, de liberación. Y él me lleva y me dice, vamos a hacer una oración. Vamos a ir a orar con alguien, con una persona muy especial, y me llevaron a la casa de ese alguien, de esa persona, y ella era una mujer y empieza a reprender, y reprenda, y yo así, con los ojos cerrados, y yo decía, ¿qué tanto hace? ¿Qué es ese montón de, en el nombre de Jesús, y que yo no sé qué, y que yo no sé qué? Y yo, Tú cero. no sentías nada, ni Nada, miedo, ni nada. más bien decías qué ridículo esto. No, yo no entendía. Ajá. Yo no entendía qué estaban haciendo, pero yo, bueno, pues Jonathan dijo que era muy bueno, que yo no sé qué. Yo era ahí con los ojos cerrados. Y después de mucho rato de ella hacer oración y reprender, puso música y sonó una canción de la Santísima Virgen María. No recuerdo cuál canción era, pero era la Virgen. Y cuando sonó esa canción, ha sabido el espíritu que había en mí manifestarse. Dios. Inmediatamente mi cuerpo se estremeció fuertísimo, perdí el control completo de mi cuerpo, perdí el control del habla, me fui, me derretí de esa silla y empecé a gritar y me empecé a torcer. Y lo único que recuerdo, o lo que más recuerdo, que lo he contado en otros testimonios, es que decía esta señora, miren cómo la ama la Santísima Virgen María. Dios mío, ella es hermosa. A mí eso me marcó muchísimo porque yo no sentía amor hacia ella. Sentía más bien un desprecio hacia ella. Me costó mucho amarla, me costó mucho consagrarme a ella. Pero lo que más me marcó de tantas cosas que sucedieron en esa primera oración fueron esas palabras. Y fue ella. Y cuando yo miro en retrospectiva mi vida, la veo en todo. O sea, ella ha sido la encargada de ir a hablarle a Jesús, mire, yo sé que está muy plaguita, pero téngale paciencia. Y Jesús, pero es que me excedió. Ay, mi amor, hijo, pero venga. Así como en las bodas de Caná. Así como en las bodas de Caná, yo estoy segura que ella ha sido así conmigo. Entonces empieza mi proceso de liberación y empiezo a sentirme muy atormentada. Me visitan en la noche, yo me encerraba, cerraba puertas, cerraba ventanas, dormía con todo completamente cerrado y me despertaban en la noche con aleteos y plumas en la madrugada. Pues ya cuando me levantaba, como si hubiera habido un pájaro grandísimo dentro de mi habitación, pero no había nada. Me sentía observada, me sentía perseguida, escuchaba voces. Si lo vamos a llevar al campo psicológico, ahí diríamos, no hablaríamos de una posesión, ¿cierto? Si no entendemos... Una esquizofrenia. Sí, podríamos decir una personalidad de tipo esquizoide o una esquizofrenia.
que puede manifestarse así o por uso de sustancias o por alguna descompensación biológica, ¿cierto? Entonces, por eso la psicología no se puede ver únicamente desde un solo plano, o sea, yo no puedo desconectar, como decías en uno de los anteriores episodios, no puedo desconectar lo físico, lo psicológico y lo espiritual, porque una cosa puede llevar a la otra. Entonces, aquí estamos hablando de un tema netamente espiritual que podía verse como una patología mental. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y puede uno llegar, ir al psicólogo, le diagnostican eso y se queda uno así, teniendo esto un ámbito completamente espiritual. Y colocando un diagnóstico que realmente en vez de que la persona salga a flote, lo hunda dentro de su enfermedad, por llamarlo así. Tremendo, tremendísimo eso. Sí, yo experimenté muchas cosas. Yo llamaba a esta persona en las noches y yo le decía, yo no soporto el dolor de cabeza, siento que me voy a enloquecer. Porque ella empezó a orar por mí y empezó a hacer oración frente al Santísimo una vez cada 15 días. Y esas oraciones eran tediosísimas, eran los domingos. Y yo recuerdo que yo entraba de día y salía de noche, porque me demoraba mucho en recuperarme, me demoraba mucho en levantarme. Pues puede sonar fuerte, el que quiera creer, crea, el que no, tiene todo su derecho, pero yo llegué a elevarme del suelo, llegué a levitar, y en ese momento de poca conciencia, pero recuerdo que yo sentí que mi cuerpo se elevó y cayó en una de esas oraciones, y con las personas que estaba, ella dijo, ¿viste lo que acaba de pasar? Y todo, sí, se elevó. En otra ocasión me levanté en una silla y me paré en un dedo, ¿cómo se llama? Esta parte de la silla. En el brazo. En el brazo de una silla Rimax, en un solo dedo, como una gárgola. Y luego yo pensaba, pero ¿yo de dónde hago esas cosas? ¿Yo dónde aprendí eso? Pues que yo hubiera estudiado gimnasia, pero tiesa no, tiesa y ella sola. Cero. Y eran manifestaciones de ese tipo que nunca en mi vida había aprendido, pero que empezaba yo a ver, esto sí existe y existe en serio. Y en ese proceso de liberación estuve más o menos un año, pero no me liberé completamente. Mi libertad vino incluso después de casada. Wow. No sé cómo estamos de tiempo, ya no nos da. Yo creo que no. Pero ahí para ir cerrando, podemos conectar un poquito con el episodio anterior frente a las posturas que nos daba el yoga, por ejemplo, y se conecta ahí en que en esas posturas pueden haber posesiones. Ve, Katica, ahorita que dices eso me acuerdo que yo me cruzaba de piernas, me cruzaba de manos, me cruzaban de dedos, me tenían que descruzar, porque lo primero que hacía mi cuerpo cuando entraba en estas situaciones es que se entiesaba y se doblaba y se cruzaba todo. Entonces tenían que descruzarme las manos, los pies, todo, y empezaban a salir de mi boca lenguas extrañas que yo nunca había escuchado, y con eso yo repetía y repetía como conjuros. Me ponía mi cuerpo en ciertas posiciones y me tenían que echar aceite, óleo bendito, y me tenían que mover, porque era una cosa impresionante, y a veces entre 4 o 5 hombres no eran capaces de controlarme, o sea, una mujer, una fuerza descomunal. Que esa es otra de las manifestaciones cuando hay un tema espiritual, y es que hay una fuerza descomunal, salían diferentes voces de mi boca. Entonces esto es lo poco que recuerdo y lo que lograba contrastar con los presentes. Cuando gritaba era como si mi voz fueran muchas voces. Y eran voces de diferentes, como mujeres. Y en algún momento de pronto lo podemos dejar como un abrebocas, ¿sentiste como intención de hacerte daño? Sí.
Incluso en una de esas oraciones recuerdo que alguna vez, mientras estaba en esas oraciones, yo veía la ventana y yo decía, me tengo que tirar. Era un segundo o tercer piso, me tengo que tirar por ahí. Entonces yo, mientras oraban por mí y yo no tenía control sobre mi cuerpo, yo miraba la ventana y planeé en un momento de descuido correr, abrir la puerta y tirarme por el segundo piso. Y lo hice, pues no me tiré porque me agarraron, pero lo logré hacer. Ellos alcanzaron a cogerme y ahí fue cuando me levanté, me monté en una silla y me paré de esa forma. Me cerraron la ventana, me pusieron seguro y no pude hacerlo. Pero la persona, cuando está tan contaminada, va perdiendo fuerza en su voluntad. Total. Y ahí es cuando la persona dice, escucho voces, dicen que tengo pensamientos suicidas. No puedo dormir, tengo ansiedad. No puedo dormir, no controlo mi ansiedad, no controlo mi ira. No, es que no controlo la ira contra mi esposo, contra mis hijos, no controlo mis celos. Y a veces sí puede ser algo de ámbito mental, pero vengan, es que esto tiene un cuento impresionante y tiene mucha fuerza. Y yo aquí me estoy acordando, antes de eso, no solamente con la invocación, también participé, o sea, estuve en brujas, no solamente con la invocación pequeña, porque dirán, Karen, pero usted entonces, ¿por qué hizo un juego chiquita se volvió nada? No, es que yo practiqué también más cosas. Dios mío, pero eso nos vas a contar muchísimo más. Bueno. En el próximo episodio, no se lo pueden perder porque esto está muy bueno y muy interesante, sobre todo para adquirir herramientas que nos permitan formar a nuestros hijos en virtudes, en la verdad, sobre todo en la verdad, para que evitemos y prevengamos todas estas situaciones de enfermedades que aparentemente pueden ser psicológicas, pero que tienen mucho de trasfondo espiritual. Entonces, así es. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Eternamente. Dios los bendiga. Dios los bendiga.